Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, cofundadora y directora de Scholastica. En los 2 últimos episodios de la serie Admissions Insights Undergrad, hablamos sobre cómo iniciar un proceso competitivo a universidades en el exterior, tu papel como padre o madre como el copiloto y el papel de tu GPS para apoyar el camino de tu hijo o hija en un proceso competitivo. En el episodio pasado nos centramos en las razones y motivos para considerar e informar la decisión sobre dónde estudiar la universidad, para que como postulante o padre, apoyándolo en este proceso, puedas tomar una decisión informada y estratégica. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre estudiar en un país o otro. Y esto creo que es importante incluso si al final del día decides no estudiar fuera. Creo que entender y conocer cómo se educan a los estudiantes, a los jóvenes en diferentes países, te va a ayudar a ser incluso hasta más crítico para la educación que estás recibiendo en donde decidas estudiar. ¿Qué tienes que suplementar o complementar en esa educación? Si tú decides después, o si decidiste después del episodio anterior que tal vez te conviene mejor estudiar en tu ciudad o estudiar en tu país, esta información te puede servir para saber qué cosas no estás recibiendo, qué cosas tendrías que buscar por otras partes, si tienes que tomar ciertas clases, si tu programa o tu universidad no es tan interdisciplinaria, cómo hacer para resolver ese tema si eventualmente vas a estudiar un posgrado fuera. Entonces, esta información te va a ayudar a entender también tu competencia internacional, entender cómo se educan en otros lugares y si tú quieres tener un perfil global, contra quién vas a competir eventualmente para conseguirlo y para conseguir ese proyecto profesional que tienes a largo plazo. Pero también si tu idea es estudiar fuera, este episodio te va a dar una buena idea de las diferencias entre los distintos países en cuestión de el tipo de vida, el estilo de vida que se lleva en diferentes universidades, los costos, las oportunidades de beca, el enfoque, incluso también factores como la duración del programa. En algunos lugares las carreras o la licenciatura, el pregrado es de 3 años, en otros lugares es de 4, en otros lugares es de 5. El costo varía muchísimo entre un país y otro. Las ofertas de beca también son distintas entre un país y otro. Entonces esto te va a dar información e insights que son relevantes para mapear la meta, para decidir cuáles son los lugares que tienen un mejor fit contigo, cuáles son los lugares que tú como papá o mamá puedes sentirte cómodo con enviar a tu hijo, el tipo de educación que va a recibir, las cosas que son un poco más subjetivas de cada lugar y que al final del día, pues como papá, como mamá, también quieres saber y conocer porque están educando a tu hijo, estás enviando a un lugar fuera y va a ser su introducción a su vida como adulto. Entonces, esta información te va a servir para tomar ese tipo de decisiones. Hablemos de algunas diferencias notables entre estudiar en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y Alemania, países muy populares para los estudiantes latinoamericanos. En un extremo del espectro se encuentran los anglosajones, que tienen universidades de élite en la que la mayoría de los estudiantes no puede acceder o no pueden pagar, pero hacen menos para apoyar a aquellas que están más abajo en el ranking. En el otro extremo están los sistemas socialistas, como las universidades alemanas, que hacen que la educación superior sea gratuita y de acceso universal, a costa de menos diferenciación entre las universidades y una mediocridad generalizada. Primero hablemos de la experiencia de estudiar en Estados Unidos. En lo personal conozco bien la Universidad de Brown porque durante mis estudios universitarios en México realicé un intercambio académico y la Universidad de Harvard en donde soy graduada. Mi esposo se graduó de la licenciatura en Boston College y tiene posgrados en la Universidad de Cornell y la Universidad de Harvard. He vivido en varios estados de Estados Unidos, Texas, Massachusetts, Illinois, Arizona, California, Rhode Island y la capital del país, el Distrito de Columbia. Y he recorrido gran parte del territorio americano, incluyendo Hawái, Alaska y Puerto Rico. Cada año recorro en auto bastante el territorio estadounidense, lo que me ha permitido visitar muchas universidades, conocer los campus y los vecindarios en donde se ubican. Esto, más mi perspectiva como latinoamericana y también como alguien que ha viajado y vivido en otros países, me han permitido tener una buena perspectiva del país, su gran diversidad y sus diferentes universidades. Es con este contexto con el que quisiera hablar de ciertos puntos importantes sobre las universidades estadounidenses.
En Estados Unidos, los estudiantes tienen acceso a más de 4,000 universidades, incluyendo una amplia gama de universidades públicas y privadas. El pregrado o bachelor's degree típicamente dura 4 años, ofreciendo un enfoque académico más amplio al inicio. Los estudiantes no necesitan elegir carrera antes de iniciar sus estudios, como en otros países, lo que les permite explorar distintas disciplinas antes de especializarse. Este enfoque puede ser beneficioso sobre todo para estudiantes que no están seguros de qué área les interesa más e incluso para aquellos que lo estén, para que no olviden que la mejor educación y sobre todo la que conduce a la solución de problemas es interdisciplinaria. Un estudiante que, por ejemplo, tuvo una mala experiencia con las matemáticas en el colegio, por ejemplo, no está condenado a odiar las matemáticas toda la vida, sino que va a tener la oportunidad de cambiar de opinión porque va a poder tomar clases de finanzas o economía con un buen profesor universitario y después de esta clase decidir si se quiere concentrar en una disciplina cuantitativa o no. Además de declarar un major o el campo de estudios primario como biología, los estudiantes tienen también la opción de elegir un minor, que es un foco secundario de estudios, como sería filosofía en este caso. Incluso existe la opción de optar por 2 majors, permitiendo a los estudiantes profundizar en 2 disciplinas sin tener que prolongar significativamente su tiempo en la universidad. Por ejemplo, un estudiante podría decidir estudiar biología como Computer Science. Por ejemplo, en el episodio anterior hablamos de Jeff Bezos y su experiencia en Princeton. Él, por ejemplo, inicialmente hizo un major doble en física y en Computer Science y después se cambió a Ingeniería Electrónica y Computer Science. Esto es algo bastante distinto de lo que sucede en la mayoría de las universidades latinoamericanas, que en general no ofrecen una opción para quienes quieren profundizar en 2 disciplinas sin extender su tiempo de estudios, que ya de por sí es mayor que en las universidades anglosajonas, que son en el caso de Estados Unidos de 4 años, en el caso de Inglaterra de 3. Las clases en las universidades estadounidenses suelen incluir una variedad de métodos de enseñanza. Además de las tradicionales, los estudiantes participan en discusiones, proyectos en grupo y presentaciones. Los seminarios, proyectos en equipo y el trabajo multidisciplinario es bastante común y fomenta un aprendizaje colaborativo y práctico. Los profesores proporcionan programas de estudios bastante detallados con tareas de lectura y fechas de entrega. Esto es previo al inicio de clases. Así, se aseguran que los alumnos estén bien informados sobre lo que se espera de ellos y puedan planificar su tiempo de manera más efectiva. Los sílabos llegan a ser muy detallados, incluyen las tareas con calendarios de entrega, hay veces que incluso el porcentaje de la calificación que está ligado con esa tarea específica o con ese examen. Como estudiante, entonces, uno sabe con bastante anticipación, antes de incluso decidir si quiere tomar esa clase o no, de qué se va a tratar, qué va a cubrir, la carga de trabajo esperada, cómo se le va a calificar y el porcentaje de la calificación total de cada asignatura antes de iniciar clases. Algo que recuerdo tanto de Harvard como de Brown es que existe una semana antes del inicio de clases que se llama Shopping Period, en donde uno va a comprar clases. En esa semana los profesores presentan su clase en 15 minutos, entregan el sílabus con el detalle de lo que van a cubrir y se va a aprender, hablan sobre ellos y sobre su filosofía educativa. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer más de la clase, lo que van a aprender, las expectativas del profesor y así pueden ir y visitar a varios salones en donde hay diferentes profesores hablando de sus asignaturas. Con esta información pueden entonces ahora sí seleccionar dentro de las opciones disponibles, que es además muy amplia, las clases en las que quieren registrarse. Algo interesante también es que tanto en Brown como después en Harvard, uno puede elegir clases sin temor de las calificaciones. Si quiere tomar una clase difícil en un tema avanzado, podía decidir si quería que la clase fuera con calificación o pass and fail. Incluso si decidía que fuera con una calificación y no le iba bien, podía eliminarla posteriormente de su transcript para que no afectara su promedio. De esta manera, la universidad promueve la exploración académica y la curiosidad intelectual sin inhibir a los estudiantes interesados en tener buenas calificaciones y un promedio alto. Esto es sobre todo importante para aquellos que quieren hacer un posgrado después, donde van a revisar sus calificaciones cuando los estén evaluando para la maestría y donde las calificaciones de la licenciatura son muy importantes, sobre todo para programas muy selectivos.
En el sistema universitario estadounidense, las evaluaciones tienen un enfoque continuo, lo que significa que las calificaciones de los estudiantes se basan en una combinación de factores a lo largo del semestre. Este sistema incluye la participación en clase, los exámenes cortos y los exámenes parciales, y proporcionan múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren su comprensión del contenido del curso. La calificación entonces, al final del semestre, rara vez va a ser una sorpresa y rara vez va a ser como con solamente un examen. Es decir, van a haber varias oportunidades para mejorar y atender los puntos débiles. Y casi nunca se va a basar entonces en una evaluación final. Un alumno va a tener muchas oportunidades de demostrar su comprensión de la materia y de asegurarse que aquellas debilidades que está teniendo las puede atender. Y también es una forma de que al medirte de formas distintas, si eres alguien que no es tan bueno en los exámenes, pero es muy bueno en las presentaciones, entonces puedes demostrar en la presentación y eso te ayuda a que el examen no tenga un impacto tan fuerte dentro de tu calificación final. Esto no significa, obviamente, que los exámenes finales y los proyectos no jueguen un papel importante en la determinación de las calificaciones. Los exámenes finales suelen abarcar todo el contenido del curso, evaluando la capacidad de los estudiantes para integrar y aplicar lo que aprendieron. Por otro lado, los proyectos permiten una evaluación más profunda y práctica de las habilidades y conocimientos adquiridos, a menudo involucrando investigación, análisis y presentación de resultados. Parte de esto y también parte del hecho de que las calificaciones, como hablaba en el episodio 1, en Estados Unidos y sobre todo en estas universidades muy selectivas como lo es Brown y lo es Harvard, ambas son Ivy League, pues buscan incentivar a los estudiantes para que tomen riesgos, tomen clases difíciles, no estén ultra estresados por su calificación, se enfoquen también más en el aprendizaje, les dan múltiples opciones y oportunidades para asegurar que pueden demostrar su comprensión del material del curso, y todo eso al final de cuentas ayuda a que tengan una experiencia mucho mejor, menos estresante y además que puedan probar realmente que están aprendiendo. Muchas de estas cosas están hechas para asegurar que el aprender es lo importante e incluso incentivar al aprender por el aprender. A diferencia de algunos otros sistemas educativos, las universidades americanas o estadounidenses fomentan una interacción muy frecuente entre profesores y estudiantes. Esto facilita un ambiente de aprendizaje más dinámico y personalizado. Una gran ventaja de esta interacción es que uno puede realmente desarrollar relaciones cercanas con sus profesores, que incluso pueden durar muchos años después. Por ejemplo, 2 de mis profesores en la Universidad de Brown fueron mis cartas de recomendación para Harvard. Ambos me conocieron muy bien porque además del tiempo que pasé con ellas en las clases, las visitaba en sus oficinas. Incluso fui la asistente del curso de una de ellas. Y cuando ella visitó México, comimos juntas y yo la paseé por mi ciudad. Ella es una de las investigadoras y académicas más reconocidas del mundo en su disciplina y en su tema. Es graduada de Princeton y de Yale y profesora emérita de Brown. Es una verdadera luminaria, pero siempre estuvo dispuesta a platicar conmigo, a apoyarme en lo que necesitaba, incluso yo que era un estudiante de intercambio, y siempre estuvo dispuesta a enseñarme cuando yo mostraba que quería aprender más. Su carta de recomendación para Harvard fue de 2 cuartillas y media y habló de cosas que muchos de mis profesores en México no sabían de mí. Mis 2 profesores de Brown, ambas maestras extraordinarias e investigadoras y académicas con prestigio, se interesaron y me llegaron a conocer más e incluso interactuaron más conmigo que profesores en México con quienes tuve clases por mucho más tiempo. En el caso de Harvard, 20 años después, todavía tengo contacto con mis profesores. Cuando necesité un consejo sobre la educación de mi hijo, hace unos meses, no dudé en pedírselo a uno de mis profesores, que es un rockstar en temas de educación, alguien que incluso asesora a presidentes y ministros de educación en todo el mundo. Siempre accesible e interesado en la vida y éxito de sus exalumnos. Incluso hace unos años, por ejemplo, cuando le conté que estaba escribiendo un libro sobre cómo apoyar a latinoamericanos a conseguir la admisión a las mejores universidades del mundo, él no solamente lo leyó, sino incluso escribió la contraportada.
Esto es algo muy bueno, muy interesante de las universidades, de las buenas universidades americanas, que tienen esa cercanía y que los profesores están interesados también en sus alumnos. Y eso genera muy buenas relaciones. Obviamente depende también del alumno, ¿no? Que quiera ir un paso más allá. Y ellos generalmente tienen office hours, que es un momento en donde puedes tú ir y presentarte y hablar sobre algún tema de la clase o si tienes dudas. Tienen muchos momentos en los que puedes interactuar con ellos. Obviamente no es con todos, obviamente depende del tipo de clase. Hay clases que son muy pequeñas de 12, 15 alumnos y hay clases que son en formato en conferencia, casi y hay 80 alumnos. Entonces depende mucho de eso, pero en general vas a encontrar varios profesores que van a estar dispuestos y con quienes vas a poder forjar una relación personal también y que te van a ayudar y te pueden llegar a ayudar para el resto de tu carrera. No es algo que no necesariamente pase en otros lados, simplemente sí están mucho más cercanos, más presentes, y yo incluso lo viví en 2 lugares distintos y lo vi también en el caso de mi esposo. La vida estudiantil en los campos estadounidenses es vibrante, diversa, ofrece una amplia gama de clubes, organizaciones y actividades deportivas. Por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que más me impresionó de Brown fue la cantidad de clubes y opciones para atender y promover las pasiones de los alumnos. Cuando yo llegué a Brown, encontré un lugar donde cualquiera podía perseguir sus pasiones e intereses sin ser juzgado. Y además, hacerlo en un grupo de amigos y con el apoyo institucional para explorarlos intelectualmente. Para mí esto fue una revelación y algo que considero muy particular de las universidades americanas. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en deportes, en equipos representativos, con atletas de alto rendimiento y en clubes sociales con torneos intramuros, unirse a clubes de teatro, comedia, música, literatura y otros temas de interés, pertenecer a fraternidades y sororidades y ser parte de numerosas actividades extracurriculares que complementan su educación formal y contribuyen a una experiencia universitaria completa y divertida. Existen muchos clubes y actividades fuera del aula porque es común que la mayoría de los estudiantes, si no es que todos, vivan en el campus durante toda o gran parte de su carrera universitaria. Esta opción ofrece una serie de ventajas, especialmente para estudiantes que son internacionales o foráneos, ya que garantiza un entorno seguro y comunitario dentro del campus universitario. Además, también ayuda a que no se hagan distinciones entre los estudiantes locales y los que vienen de fuera. Esto genera un ambiente totalmente distinto a lo que sucede en la mayoría de las universidades latinoamericanas. Por ejemplo, tengo muchos estudiantes peruanos en el programa de Escolástica 360 para posgrados, pero es un país que ha hecho un gran trabajo para que estudiantes o muchachos de comunidades rurales que provienen de familias que incluso no tienen estudios universitarios puedan estudiar en la Universidad en Lima. Algunos de estos muchachos que provenían de estas circunstancias han trabajado conmigo en sus procesos de maestría y doctorados. Sus padres a veces son jornaleros viviendo en comunidades alejadas y gracias a que ellos dejaron todo para superarse y estudiar en Lima o en una ciudad más grande donde había más oportunidades, hoy están haciendo sus posgrados en las mejores universidades del mundo. Muchos de ellos empezaron incluso la universidad muy jóvenes, 15 o 16 años. En Perú, a diferencia de otros países en el resto del mundo o incluso en Latinoamérica, hacen un año menos de high school o de bachillerato. Viven solos por primera vez sin su familia en una ciudad nueva, en una casa o en un departamento cerca de la universidad, pero no en la universidad, o sea, no es un departamento de la universidad. Casi sus papás se los dejan encargados a la vecina o al casero y ellos tienen que encargarse de repente de todo, no solo de las responsabilidades académicas, sino también de hacer el mandado, limpiar la casa, pagar la renta, la electricidad. Nadie está pendiente de, por ejemplo, si llegaron o no a su casa en la noche. Algunos, como mis estudiantes, salen adelante, no siempre sin tropiezos, pero algo que suelen comentar es que no había gran apoyo por parte de la universidad, ni algún programa especial que atendiera o reconociera los retos específicos que los estudiantes de fuera tienen cuando salen por primera vez de sus casas y viven solos. Y esto es bastante frecuente en universidades latinoamericanas. Si el estudiante vive en la misma ciudad, va y viene todos los días de su casa,
en donde vive aún muchas veces con sus papás. Sus amigos son en muchos casos sus mismos amigos del colegio o la preparatoria. Su vida no cambia tanto, no dejó a su familia, ni su habitación, ni su rutina del fin de semana, ni la seguridad, ni la red de apoyo. Para él o ella fue pasar de la secundaria, la preparatoria, bachillerato y después a la universidad. Solo cambió de un colegio más chico a uno más grande. Mientras que otros que vienen de fuera tienen que arreglárselas básicamente solos para hacer todo lo que involucra ser un estudiante foráneo. Si bien algunas universidades tienen dormitorios y un par de programas para estudiantes foráneos, ya que una gran parte de su población solo es de entrada por salida, el ambiente universitario, la comunidad estudiantil, la cohesión y la red de apoyo es mucho más débil. En cambio, en varias universidades americanas existe un requisito de residencia, es decir, todos los estudiantes, aun cuando vivan cerca, deben vivir en los dormitorios. Por ejemplo, Northwestern requiere a sus estudiantes que los 2 primeros años de la carrera universitaria vivan en dormitorios dentro del campus. Incluso muchas veces cuando no es un requisito, de todas formas los muchachos prefieren y tratan de vivir en los dormitorios a irse a su casa porque el ambiente está dentro de la universidad. Vivir en el campus enriquece la experiencia universitaria al proporcionar acceso conveniente a instalaciones académicas, deportivas y sociales. Además, estar cerca de las actividades universitarias y eventos culturales fomenta un sentido de pertenencia y comunidad entre los estudiantes. Esto obviamente va a beneficiar tanto a los estudiantes que vienen de fuera como a los que viven cerca. Si todos vivimos en el campus, exigimos mejores instalaciones, no solo de las aulas o de los estacionamientos, sino para hacer deporte, convivir. Queremos una mejor cafetería con mejor comida y más variedad de opciones. Además, también es un incentivo para que un estudiante que igual tiene buenas opciones en su propia ciudad busque estudiar en otro lugar. Muchas universidades que se supone son nacionales en Latinoamérica son realmente universidades de la ciudad. Por ejemplo, para aquellos que estudiaron en la Ciudad de México o en Bogotá, la universidad, ¿qué porcentaje de sus compañeros de carrera no eran también de la Ciudad de México o de Bogotá? Tener estudiantes de diversos lugares pues sí enriquece el aprendizaje y la diversidad de pensamiento. Esto creo que es algo que al generar un ambiente universitario completo, una experiencia de vida, se logra en varias de las universidades americanas. Las residencias estudiantiles suelen ofrecer opciones de habitación compartida, lo que no solo promueve la interacción entre compañeros, sino que también ayuda a los estudiantes a adaptarse más fácilmente a la vida universitaria. Además, muchas universidades facilitan cuestionarios para emparejar compañeros de habitación, permitiendo así a los estudiantes encontrar personas que tengan intereses, horarios similares, lo que también promueve una conveniencia armoniosa y de apoyo mutuo. Como papá o mamá, saber que tu hijo o hija esté en un ambiente contenido y seguro es bastante importante. Que haya alguien que sabe si llegó o no en la noche, saber que está comiendo bien y tiene a la mano opciones nutritivas, que todos sus vecinos son igual estudiantes de la universidad, brinda tranquilidad y estudiantes de la misma edad. Sabes que tus hijos están alojados en un ambiente seguro y bien supervisado mientras se adaptan a la vida en un nuevo país. Con respecto a los costos, las matrículas universitarias varían ampliamente según la institución, con costos anuales que pueden oscilar entre los $30,000 hasta los $65,000 o incluso a veces más para universidades privadas de renombre. Afortunadamente, existen opciones extensas de ayuda financiera, incluyendo diversas becas que pueden hacer posible la educación universitaria. Muchas universidades ofrecen becas basadas en mérito, reconociendo logros académicos, deportivos o artísticos destacados, y no excluyen a estudiantes internacionales. Algunas, como las universidades públicas de Texas, ofrecen para estudiantes residentes de México la opción de pagar colegiatura como si fueran residentes de Texas. Además, hay ayuda financiera basada en necesidades para estudiantes internacionales, aunque esta opción es competitiva y limitada. Algunas universidades incluso tienen políticas de blind admissions para estudiantes internacionales. Bajo este esquema, los estudiantes son admitidos independientemente de su situación financiera, lo que significa que si son admitidos y sus familias no pueden pagar, la universidad se responsabiliza por cubrir su colegiatura y manutención.
Y en procesos de admisiones no se considera su necesidad financiera en la decisión de esta admisión. Es decir, cuando deciden si los aceptan o no, no importa si pueden o no pagar. Si los aceptan y no pueden pagar, la universidad cubre lo que hace falta. Yale, MIT, Harvard, Princeton, Amherst, Georgetown, aunque este último no garantiza cubrir la matrícula completa, son opciones extraordinarias que ofrecen esta modalidad de beca. Los estudiantes con visa F1 de estudiante no pueden trabajar fuera del campus en su primer año, pero pueden aceptar empleo dentro del campus bajo ciertas condiciones y restricciones. Después del primer año, pueden trabajar fuera del campus con ciertas restricciones y al terminar sus estudios también contarán con un permiso de trabajo. Si se estudia algo relacionado con ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, tendrán la opción de extender este permiso hasta por 3 años después de graduarse. Hablemos ahora sobre Canadá. Conozco bien la Universidad de McGill en Montreal porque cuando estuve estudiando en la Universidad de México realicé también un intercambio académico en esta universidad. Mi esposo además tiene un doble grado del MBA de la Universidad de Cornell y la Universidad de Queen's, una de las más reconocidas universidades canadienses. Él además tiene experiencia trabajando para empresas canadienses e interactuando con diplomáticos de alto nivel de dicho país, incluyendo embajadores. Conocemos las principales ciudades canadienses, entre ellas Toronto, Montreal, la ciudad de Quebec, Mississauga, Ottawa, Calgary, Kingston, Vancouver y Victoria. Algo que es fácil perder de vista es lo enorme que es Canadá. A veces uno no dimensiona lo grande que es, pero la distancia entre la Ciudad de México y Bogotá es menor que la distancia entre Montreal y Vancouver. Para llegar de México a Colombia ya se atravesaron 7 países. Canadá es más grande que Estados Unidos y China. China tiene más de 1.425 billones de personas y Estados Unidos 341 millones de personas. Canadá tiene 39 millones, solo 5 millones más que la población total de Perú. La mayoría del territorio canadiense es inhóspito, muy frío y aislado. Por el clima, así como por las oportunidades económicas y sociales, el 50% de los canadienses viven en una sección minúscula en la frontera de las provincias de Quebec y Ontario, en donde se encuentran Montreal, Ottawa y Toronto, colindando con el estado de Nueva York, Pensilvania y Ohio en Estados Unidos. Si bien Canadá tiene más de 100 universidades, la realidad es que, a menos que se busque estudiar en un lugar aislado, en un pueblo pequeño con mucho frío, no hay tantas opciones. La mayoría de las universidades en Canadá son públicas y están reguladas por las provincias. Suelen ser de gran tamaño. Por ejemplo, la Universidad de British Columbia tiene 41.330 estudiantes en pregrado de tiempo completo y otros 16.180 de tiempo parcial. La Universidad de Toronto tiene 69.400 estudiantes de licenciatura de tiempo completo y otros 6.400 estudiantes adicionales en tiempo parcial, para un total de 75.800 estudiantes. Y estos números no incluyen a los estudiantes de posgrado, que también son un número considerable. Esto significa que si se quiere estudiar en una buena universidad canadiense en una ciudad, por lo general se debe estar preparado para estudiar en una universidad muy grande. Incluso buenas universidades en ciudades más pequeñas, no en Toronto o Vancouver, como las dos que mencioné arriba, también tienen muchos estudiantes, como Queen's University, el alma mater de mi esposo, que se ubica en Kingston, tiene 33.800 estudiantes. En contraste, por ejemplo, la Universidad de Pensilvania, que no es en los estándares americanos una universidad pequeña, tiene 11.250 estudiantes de licenciatura, todos de tiempo completo, por cierto. Dartmouth College, que también es Ivy League, tiene 4.458 estudiantes de pregrado. MIT tiene 4.576. Claro que en Estados Unidos también hay universidades muy grandes, como la Universidad de Texas en Austin, que tiene 42.444 estudiantes de pregrado, o la Universidad de California en Los Ángeles, que tiene 33.040 estudiantes de pregrado. Si bien en universidades grandes uno puede generar relaciones cercanas con profesores, esto es obviamente mucho más difícil y no necesariamente parte de la cultura universitaria.
Por ejemplo, mi experiencia en McGill en ese sentido fue muy distinta que mi experiencia en Brown. En McGill en general las clases eran mucho más grandes, con un número mayor de alumnos, menos interacción con los profesores y más con los asistentes de curso, que generalmente son estudiantes de posgrado que trabajan como asistentes de los profesores, calificando las asignaturas, resolviendo dudas, dirigiendo los grupos cuando dividen a los alumnos para hacer trabajo en equipo. Y si bien la universidad era mucho más grande, esto no se traducía a un mayor número de clubes o asociaciones o incluso un campus con una vida estudiantil más vibrante. Debido a que las universidades tienen una población estudiantil considerable, no todos los estudiantes pueden ser alojados en el campus universitario. Por ejemplo, en McGill, los únicos que tienen garantizado que pueden vivir en dormitorios son los estudiantes de primer año, que además sean menores de 22 años, que hayan aceptado su oferta de admisión previo a la fecha límite de la confirmación de la residencia. En Brown viví en dormitorios, en McGill renté un departamento. Y esto es bastante usual. Muchos estudiantes en universidades canadienses optan por vivir en apartamentos o buscar alojamiento en otras zonas de la ciudad. Esta situación lleva a que los estudiantes pasen más tiempo interactuando con la comunidad local y menos tiempo en el ambiente del campus. Esta dinámica ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de integrarse más profundamente en la sociedad canadiense, explorar diversas experiencias fuera del entorno académico y desarrollar conexiones significativas tanto dentro como fuera del campus. Además, vivir fuera de las residencias universitarias puede brindar a los estudiantes una mayor autonomía y la oportunidad de experimentar la vida cotidiana en Canadá de manera más directa. Quise separar los datos o los números de estudiantes de tiempo completo de los estudiantes de tiempo parcial, porque en Canadá, al igual que en otros países en Latinoamérica, un buen porcentaje de estudiantes trabaja mientras estudia. Esto obviamente genera una experiencia universitaria diferente. Si muchos de los estudiantes se matriculan de tiempo parcial o deben incluso cumplir horas de trabajo como requisito de graduación, esto al final impacta la experiencia universitaria de todos. Y así como decía antes, se resume un poco a lo que quieres para tu hijo o hija. Si eres el papá o la mamá escuchándome, o para ti como estudiante de tu experiencia universitaria. En Canadá existe una cultura que promueve trabajar como parte de los estudios universitarios. Los estudiantes internacionales pueden además acceder a programas de trabajo que les permiten ganar experiencia laboral mientras estudian. Muchos programas académicos incluso incluyen prácticas laborales, cooperativas o pasantías que van a complementar el aprendizaje en el aula con aplicaciones prácticas en el campo profesional. Una ventaja para los estudiantes internacionales en Canadá es además la posibilidad de trabajar durante sus estudios y después. Los permisos de trabajo estudiantil permiten trabajar hasta 20 horas por semana durante el semestre y tiempo completo durante los periodos de descanso. Otro aspecto de las universidades canadienses es que por lo general son universidades más de la ciudad que de todo el país. Por ejemplo, en la Universidad de Toronto, un poco menos de la mitad de los estudiantes de licenciatura vienen de Toronto, menos del 8% de Ontario y un poco menos del 30% son internacionales. En UBC, alrededor del 17% son de fuera de la provincia y 30% son internacionales. El resto es de la provincia de la Columbia Británica. En general, las universidades canadienses tienen distintas colegiaturas para personas de fuera de la provincia. Esto es parte de la razón por las que las universidades suelen tener una mayor población local y no nacional. Por ejemplo, el año pasado en Quebec se decidió subir la colegiatura para los estudiantes de fuera de Quebec en las universidades de habla inglesa, como era McGill y Concordia. Inicialmente se anunció que se subía la colegiatura al doble. Eventualmente se decidió que sí se subiera la colegiatura, pero no tanto, siempre y cuando los estudiantes aprendieran francés durante sus estudios. A pesar que el cambio se anunció en octubre del 2023, ya ha tenido grandes repercusiones. Se ha disminuido considerablemente, casi un 30%, las postulaciones de estudiantes canadienses fuera de Quebec para ingresar en 2024 a McGill y a Concordia. Las U15 son una asociación de 15 universidades reconocidas por la investigación en Canadá
Incluyen las universidades más antiguas y con mayor prestigio. Estas universidades representan el 80% de la investigación académica en todo el país y son las que otorgan el 70% de los doctorados en Canadá. Estas son la Universidad de Alberta, la cual tiene reputación sobre todo en medicina, energía y sustentabilidad, la Universidad de British Columbia, reconocida como una de las mejores a nivel mundial, ubicada en Vancouver en un ecosistema de tecnología e innovación, la Universidad de Calgary. Calgary tiene empresas importantes en minería y oil and gas, con presencia en varios países de Latinoamérica. McGill, que es una universidad de talla mundial. En McGill, por ejemplo, se inventó el primer examen de sangre para el cáncer. Y McGill ha tenido entre sus exalumnos y profesores a 12 premios Nobel, el actual y 2 anteriores ministros de Canadá, 9 ganadores de Óscares y 4 del premio Pulitzer. McGill es una de las 3 universidades en Quebec en donde se da la instrucción en inglés y las clases en francés no son obligatorias. Además está la Universidad de Manitoba, la Universidad de Saskatchewan, McMaster, la Universidad de Montreal, la de Ottawa, Queen's University, la Universidad de Toronto, de Waterloo y Western University. Canadá ofrece típicamente grados universitarios de 4 o 5 años. Cuando se postula a una universidad canadiense, típicamente se debe elegir un área general de estudios como arte, ciencias o kinesiología, por ejemplo. Después se tendrá la opción de especializarse después de 1 o 2 años de estudio. Algunas universidades canadienses utilizan el sistema de major y minor. El major es el área principal de estudios y el minor es una secundaria de interés que se elige al mismo tiempo, usualmente en el primer o segundo año. La mayoría de las universidades que operan bajo este sistema en Canadá esperan que tengas una idea de tu major o área principal antes de postular, así como que el estudiante cuente con las precualificaciones relevantes para la disciplina. Existen otras opciones como programas duales, double majors, que permiten enfocarse en una combinación balanceada de disciplinas para la carrera profesional. En Canadá, las universidades permiten a los estudiantes transferirse entre instituciones y recibir crédito por los cursos académicos completados, incluso si esas instituciones están ubicadas en diferentes provincias. Esta flexibilidad facilita que los estudiantes que tal vez iniciaron en una universidad puedan cambiarse a otra ciudad sin ser penalizados o tener que empezar de nuevo. Los estudiantes pueden participar en una variedad de formatos de aprendizaje, que incluyen conferencias tradicionales, laboratorios, grupos pequeños y talleres interactivos. Se espera que no solo absorban conocimientos, sino que también participen en discusiones, compartan pensamiento, desarrollen habilidades críticas y analíticas. El sistema de calificaciones en Canadá puede ser diverso y varía según la provincia y la institución. Cada provincia sigue su propio sistema de calificaciones, que puede incluir un GPA simple, calificaciones con letras o sistemas numéricos. Por ejemplo, en New Brunswick, el GPA va de 0 F a 4 AA, que es 4.33, mientras que en Manitoba puede ir hasta un 4.5. Mi experiencia como estudiante en la Universidad de McGill en Montreal es que en general McGill calificaba bastante duro. Incluso algunos profesores utilizaban percentiles, es decir, solo tal percentil de la clase o tal porcentaje de la clase podía sacar una A. Esto también incentivaba la competencia entre los alumnos. Además, por ejemplo, todavía tengo una pesadilla de que en una de las clases nos llevaron a un gimnasio para hacer el examen final y había estudiantes todos de diferentes cursos. Entonces había alrededor de 400, 500 estudiantes muy nerviosos, muchos de ellos muy nerviosos, haciendo el examen en ese momento y había asistentes de los cursos pasando entre las filas con un silbato, además, que silbaban en caso de que veían a alguien que estuviera haciendo trampa o haciendo algo prohibido y andaban en las filas y los estudiantes estaban muy nerviosos. Fue un examen difícil en ese sentido y parecía que eso era parte de lo que buscaban, esa presión. Entonces, sí siento que eran un poco más difíciles las calificaciones y que lo que fue, por ejemplo, en mi experiencia. Pero esa es mi experiencia profesional, personal, es algo muy subjetivo, ¿no? Pero en general, pues sí es cierto que califican distinto en diferentes instituciones, en diferentes provincias también.
El costo de la matrícula universitaria ofrece una opción más accesible en comparación con otros destinos anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estudiantes internacionales enfrentan tarifas significativamente más altas que los estudiantes locales. En algunos casos, las tarifas para estudiantes internacionales pueden ser más del doble o incluso el triple que lo que pagan los estudiantes de la provincia. Por ejemplo, en McGill, un estudiante canadiense paga entre $2,881 a $8,992 canadienses. Un internacional paga entre $20,483 a $41,000 canadienses. Entonces, la colegiatura más, el rango es muchísimo, es casi 10 veces, ¿no? Lo que paga un estudiante en Canadá de lo que paga un internacional. Por ejemplo, en la Universidad de Queens, la colegiatura también es distinta, no solo por tipo de estudiante, sino también por tipo de carrera, y esto es bastante común. Por ejemplo, en computación, un estudiante canadiense paga $8,636 canadienses y un estudiante internacional, esto es por año, paga $56,981 canadienses. Si yo quiero estudiar comercio y soy estudiante de Ontario, lo que pago los 2 primeros años y los 2 segundos años es un total de, los primeros 2 pago $17,756 y los siguientes 2 pago $16,266. Eso sí soy un estudiante de Ontario. Pero si soy un estudiante internacional, cada uno de estos años me va a costar $61,581 canadienses. Las tasas promedio de matrícula para estudiantes internacionales en Canadá aproximadamente son de $36,000 canadienses por año. Estas tarifas pueden variar, como decía, según la especialidad y la institución específica. Las universidades privadas en Canadá también ofrecen programas con tasas de matrícula que oscilan entre los $10,000 y los $30,000 canadienses anuales. Y muchos de estos programas sí tienen becas, especialmente becas de mérito o por mérito. Entonces, ¿qué significa? Que la experiencia académica, el desarrollo, el performance o el desempeño académico anterior puede ayudar a que tu hijo o tu hija sea elegible a estas becas. Hay varias becas y algunas incluso son específicas a distintos países. Recientemente el gobierno canadiense anunció algunos cambios en las políticas de educación internacional con el objetivo de reducir el número de estudiantes internacionales en el país. A partir de 2024, esto es porque durante muchos años dieron muchos incentivos para que hubiera estudiantes internacionales. Entre estos incentivos era una visa de trabajo y una residencia permanente después de estudiar en Canadá, que llevaba la visa de estudiante, se extendía 3 años y de ahí puedes pedir todavía una visa de residencia y luego buscar la ciudadanía. Hay muchos incentivos en Canadá que funcionan para los estudiantes internacionales. Sin embargo, pues empezaron a tener temas como de vivienda, de recursos, que había muchos estudiantes internacionales y eso hacía que, la vivienda fuera más cara para los canadienses. Incluso en muchos casos empezaron a surgir instituciones académicas de dudosa calidad que realmente lo único que estaban haciendo era reclutar estudiantes internacionales, ¿no? Para que pudieran quedarse a vivir en Canadá, a trabajar en Canadá, no iban a estudiar. Entonces, esto ha hecho que últimamente estén decidiendo pues tratar de hacer cambios a esta política para poder limitar, restringir y pues escoger mejor a las personas que dejan entrar. A partir del 2024 se espera, por ejemplo, que se emitan aproximadamente 360,000 permisos de estudio de pregrado, lo que sí representa una disminución del 35% comparado con 2023. Algunas provincias como Ontario y la de Columbia Británica van a experimentar reducciones aún más drásticas, cercanas al 50% con relación al año anterior. Estos cambios reflejan los esfuerzos del gobierno por ajustar las políticas migratorias y educativas para equilibrar las necesidades locales y globales en un contexto que está obviamente cambiando. Esto
significa, pues, probablemente, siempre ha sido difícil entrar a una universidad como UBC, como la Universidad de Toronto. Eso no va a cambiar realmente. Lo que pasa es que había muchas universidades que casi estaban reclutando para que llegaran internacionales, como decía. Entonces, esto no necesariamente es algo que va a afectar a tu hijo o hija, porque si has, escuchado los capítulos anteriores, aquí se trata de escoger bien, ¿no? Y de estudiar en una buena universidad. Entonces el proceso para estas universidades es de por sí selectivo, y entonces pues esto de los permisos no los va a afectar. Incluso puede ser una muchísimo mejor experiencia para ellos estudiando cuando hay este tipo de límites para personas que muchas veces ni siquiera estaban pensando en ir a estudiar. Lo que querían era un permiso para trabajar en Canadá y para vivir en Canadá. Hablemos ahora del Reino Unido. El Reino Unido se destaca como uno de los destinos más buscados por estudiantes internacionales, siendo el segundo después de Estados Unidos. El 20% de todos los estudiantes en educación superior en el Reino Unido son internacionales, de los cuales alrededor del 15% son de pregrado y el 37% son de posgrado. Además, las universidades del Reino Unido en ciudades cosmopolitas como Londres atraen a una gran cantidad de estudiantes internacionales. Por ejemplo, la University of College London tiene más del 50% de su alumnado proveniente de fuera del país. El país alberga más de 200 universidades, entre las que destacan instituciones como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y la London School of Economics. Todas son integrantes de un grupo muy prestigioso que es el Grupo Russell, que es conocido por su excelencia en investigación y enseñanza. El Russell Group es una asociación de 24 universidades públicas de investigación en el Reino Unido. En el 2017, por ejemplo, recibieron 3/4 de todos los fondos para la investigación en el Reino Unido. Y en 2021, las universidades que pertenecen a este grupo conducieron al 65% de la investigación de alto nivel de todo el país y dieron el 60% de todos los doctorados en el Reino Unido. Algunas de las universidades que son parte de este grupo es, como decía, la Universidad de London School of Economics, la Universidad de Oxford, la de Cambridge, también está la Universidad de Newcastle, la de Manchester, también la Universidad de Exeter, Imperial College y la Universidad de Edimburgo, entre otras. El pregrado suele durar en el Reino Unido 3 años de estudio de tiempo completo, con excepciones para algunas disciplinas como medicina. Una de las características distintivas del sistema universitario británico es que los estudiantes deben elegir su especialización antes de comenzar el primer año, que realmente es como pasa también en Latinoamérica. Uno decide antes de inscribirse si quiere ser abogado o arquitecto o ingeniero, ¿no? Razón por la cual se debe declarar la disciplina al postular. Desde el primer día, los estudiantes se enfocarán principalmente en el área elegida durante todo su tiempo en la universidad, con poca flexibilidad para explorar otras áreas. Este enfoque puede ser beneficioso para quienes tienen ya una idea muy clara de lo que quieren y de lo que quieren para su carrera futura, pero también puede ser limitante para aquellos que desean explorar múltiples disciplinas. Además, en el Reino Unido, cambiarte de universidad o cambiarte de disciplina puede implicar comenzar de nuevo los estudios, lo que añade un nivel de compromiso muy significativo desde el inicio. Para estudiantes internacionales existe la posibilidad de hacer un curso preparatorio de 1 año para regularizarlos, tanto en inglés como en los tópicos necesarios para enfrentar exitosamente el rigor académico universitario. Para los estudiantes internacionales, las tarifas de matrícula pueden variar según el tipo de curso y la institución, con algunas universidades de renombre cobrando un precio premium. Entonces, no pagan lo mismo un internacional, así como en Canadá, también en el Reino Unido, los estudiantes internacionales pagan más. Entonces, por ejemplo, para un estudiante internacional que quiere estudiar, matemáticas, el costo por año es de 28,704 libras.
libras. Esto es en el 2024. Alguien que quiere estudiar medicina, el costo es de 67,194 libras. Ingeniería química, ciencias de la computación, cuestan 39,162 libras. Entonces sí es bastante diferente según lo que esté estudiando. Un estudiante, por ejemplo, de negocios en el Reino Unido, si es local, paga 9,250 libras, pero si es internacional, paga 39,162 libras. La colegiatura para estudiantes internacionales contra estudiantes ingleses es bastante diferente. La colegiatura para estudiantes ingleses está topada y tiene bastantes años, desde 2016-17, que no la suben. Esto genera una dinámica particular en las universidades inglesas, que afecta tanto a los estudiantes nacionales como a los extranjeros y a las universidades mismas. La disminución de solicitudes y la congelación continua de las matrículas que se han fijado en 9,250 libras. Eso es lo que cuesta donde estudies lo que estudies si eres inglés. Y están congeladas desde hace bastante años. Ha desencadenado una ola de cierres de cursos y de despidos. Por un lado, las universidades están muy incentivadas a recibir estudiantes internacionales, ya que les pueden cobrar más, cosa que no pueden hacer con los ingleses. Y tienen al final del día un número límite de plazas. No pueden aceptar más que un número límite de estudiantes. Por lo que al final del día esto significa que entre más estudiantes internacionales reciben, menos estudiantes ingleses pueden aceptar. Entonces, por ejemplo, The Guardian informó que la Universidad de York ha reducido sus estándares de admisión para atraer a lucrativos estudiantes internacionales, con el objetivo de compensar el déficit financiero. Si no les pueden cobrar más, pero del 2017 a la fecha ha habido una pandemia, ha habido bastante inflación, las cosas cuestan más y no pueden cobrar más. Entonces, ¿cómo le hacen las universidades para sobrevivir? Pues atrayendo estudiantes internacionales. Pero eso también significa que como inglés es más difícil para ti entrar a la universidad en Inglaterra, es más selectivo el proceso. Y en algunos casos se ha reportado, como en este artículo de The Guardian, que se han reducido los estándares de admisión para los estudiantes internacionales con el objetivo de compensar el déficit financiero. De hecho, algunas universidades incluso utilizan agentes de reclutamiento para ofrecer plazas a estudiantes extranjeros con calificaciones que son significativamente más bajas que lo que les piden a los de Reino Unido. Incluso un número creciente de universidades en Inglaterra enfrentan un riesgo material de cierre, a menos que reduzcan drásticamente los costos o se fusionen en los próximos años. Según el Financial Times, el 40% de las universidades de Inglaterra esperan estar en déficit en el año académico 2023-2024, con un número creciente mostrando bajos niveles de flujo de efectivo. Y esto pues no solamente afecta a un tipo de estudiantes o a la universidad, afecta también a los estudiantes internacionales, afecta a tu hijo o tu hija. Comparándolo con, por ejemplo, la Universidad de Austin, es la segunda universidad con más dinero de todo el mundo. La primera es Harvard. Entonces también esto tiene implicaciones también importantes. La situación se agrava aún más por las políticas gubernamentales percibidas como desfavorables hacia algunos estudiantes internacionales. La postura, por ejemplo, del exministro, porque acaban de cambiar de gobierno, entonces esto puede llegar, esto que estoy hablando es algo que está pasando en este momento, pero el exministro hablaba de la reducción de la migración neta, incluyendo medidas como la restricción de los derechos de los estudiantes de maestría para atraer a sus familias al Reino Unido y la reevaluación de la ruta de visas para graduados, que ha generado también críticas. En Inglaterra, en el Reino Unido, tenían esta visa que te permitía quedarte o que te permite hasta el día de hoy quedarte 2 años después de tus estudios. Entonces, todo esto es algo que está pasando en este momento, en el contexto de este momento, y que al final del día puede tener implicaciones. También puede estar habiendo un punto en donde están tratando de presionar al gobierno para poder subir las tarifas a los estudiantes en general, no nada más a los internacionales, sino que puedan cobrar más, porque al final del día pues tener una tarifa fija para todas las carreras, para los ingleses, sin importar en dónde estudian, pues genera también mucha presión. Incluso, por ejemplo, hay carreras que obviamente son más caras que otras. Si alguien estudia, no sé, literatura, filosofía, o incluso una carrera en donde no necesita un laboratorio, donde no necesita
por ejemplo, utilizar como grandes aparatos de tecnología, pues esa carrera no va a ser tan costosa como, no sé, una ingeniería o una carrera en robótica. Entonces, las carreras también cuestan distintos para la universidad. Si a todos les cobran lo mismo, pues eso genera que de entrada haya al final un déficit en la atención y la calidad, ¿no? Para todos. El presidente de Imperial College, que recientemente fue reconocida como una de las mejores universidades según uno de los rankings, dijo que el éxito de Reino Unido podría estar en riesgo debido a estas políticas gubernamentales que han congelado el nivel de las matrículas para los estudiantes de Reino Unido, así como la restricción de las visas para los estudiantes internacionales y la debilitación de las visas de trabajo para graduados, que es esencial para atraer estudiantes e investigadores talentosos al Reino Unido. Si se mira a través del sector, las universidades pierden alrededor de 2.500 libras por estudiante del Reino Unido en promedio. En las disciplinas de STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, está más sobre los 4.000 libras. Estos son los graduados que necesita Inglaterra, ¿no? Pero es una pérdida para todos. Y si se llena ese vacío con los ingresos de estudiantes internacionales que pagan más matrículas, pues eso también no es necesariamente lo mejor a largo plazo para el mismo Reino Unido. A diferencia de los estudiantes locales, los internacionales no son elegibles para préstamos gubernamentales y aunque existen becas y ayuda financiera, estas pueden ser limitadas en comparación con las opciones en otros países. Esto hace que la planificación financiera sea un aspecto crucial y sin embargo existe también la posibilidad de trabajar a tiempo parcial para ayudar a cubrir los gastos. Una ventaja significativa para los estudiantes internacionales en el Reino Unido es justamente la posibilidad de trabajar tanto dentro como fuera del campus. La visa de estudiante te permite hasta 20 horas por semana durante el semestre y un número ilimitado de horas durante las vacaciones. Esta flexibilidad no se restringe a trabajos en el campus, lo que permite buscar empleo en la economía en general, proporcionando así una valiosa oportunidad para ganar experiencia laboral y ayudar también, obviamente, a los costos de vida. Los métodos de enseñanza en las universidades del Reino Unido se centran principalmente en conferencias y seminarios, donde los estudiantes reciben información y luego participan en discusiones más detalladas. A diferencia de otros sistemas educativos, las evaluaciones en el Reino Unido son menos frecuentes, lo que significa que los estudiantes tienen menos oportunidades para demostrar su conocimiento a lo largo del curso. Las evaluaciones finales y las disertaciones juegan entonces un papel crucial en la determinación de las calificaciones finales. La evaluación continua, común en otras partes del mundo como en Estados Unidos, es aquí menos prevalente y las calificaciones se basan en unas pocas piezas significativas de trabajo. Esto implica que los estudiantes tengan que desempeñarse muy bien en momentos claros para obtener buenas calificaciones, en momentos claves. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tu hijo es muy bueno haciendo exámenes o exámenes finales, pues bueno, este sistema le puede ayudar perfectamente. Si sabes que tiene un perfil un poco más multidisciplinario, si aprende de diferentes formas, si es muy bueno presentando, pero se pone muy nervioso en los exámenes, sobre todo cuando el examen vale mucho de la calificación, pues puede ser que este no sea el mejor sistema para él o para ella. En el Reino Unido, la mayoría de los estudiantes de primer año optan por vivir en residencias universitarias, lo que facilita obviamente su adaptación al nuevo entorno y les permite conocer a otros estudiantes de forma más sencilla. Algunas universidades ofrecen también apartamentos tipo estudio para aquellos que puedan pagarlo. Sin embargo, muchos estudiantes deciden mudarse a viviendas fuera del campus en años posteriores. Este cambio les permite experimentar una mayor independencia y a menudo pues encontrar opciones de alojamiento más económicas que las que ofrece el dormitorio. Hablemos ahora sobre España. El pregrado en España generalmente tiene una duración de 4 años. Sin embargo, existen excepciones como en disciplinas de arquitectura, farmacéutica, odontología, veterinaria, que suelen durar 5 años y medicina, que puede extenderse hasta los 6 años.
Esta estructura permite a los estudiantes especializarse profundamente en su campo de estudio elegido, adquiriendo tanto conocimiento teórico como habilidades prácticas relevantes para su trabajo o su futura carrera. Los programas de grado están diseñados para proporcionar una base sólida en la disciplina específica. Entonces sí tienen que ver con esa disciplina y dan oportunidades de investigación, práctica clínica, trabajo de campo, dependiendo obviamente del área de estudio. Desde el inicio de los estudios, los españoles se especializan en una determinada área, muy similar como sucede en Latinoamérica. Esto implica que cambiar de área de estudio en el sistema educativo español generalmente implica empezar de nuevo. Afortunadamente existen procesos de convalidación que pueden reconocer algunas materias cursadas, como también sucede en Latinoamérica. Además, los estudiantes tienen la opción de hacer un título doble o combinar dos áreas de estudio distintas, lo cual les puede ayudar académica y profesionalmente. El sistema educativo español, como lo sería el sistema latinoamericano, se caracteriza por su énfasis en la teoría y la memorización, en contraste con el enfoque práctico y el pensamiento crítico promovido por el sistema americano, por ejemplo. La evaluación de los estudiantes suele ser en gran medida con el examen final, y en muchas asignaturas el resultado de este examen final determina la calificación final del estudiante. En otras palabras, si un estudiante no logra aprobar el examen, no va a aprobar la asignatura, independientemente de su desempeño durante todo el curso académico. Las calificaciones se otorgan en una escala numérica que va del 0 al 10, donde cualquier calificación por debajo del 5 se considera insuficiente para pasar la asignatura, similar al sistema de calificaciones de otros países. En España, los costos de estudiar una licenciatura pueden variar significativamente según si se elige una universidad pública o privada. En las universidades públicas, el costo anual suele oscilar entre los 680 y los 1.280 euros, lo cual es notablemente accesible en comparación con otros países europeos. Y este bajo costo refleja la política de subsidios del mismo gobierno, ¿no?, para la educación superior pública española, haciendo que sea una opción atractiva también tanto para los estudiantes españoles como los internacionales. Por otro lado, si se estudia en una universidad privada en España, puede ser considerablemente más caro, con tarifas que van desde los 5.500 euros hasta los 18.000 euros por año, que sigue siendo mucho menos costoso que en otros países. Estas universidades privadas suelen ofrecer programas con características y servicios adicionales, lo cual puede justificar ese costo elevado para algunos estudiantes. En España hay 76 universidades, 45 de estas universidades son públicas y están patrocinadas, financiadas por el gobierno español, y las otras 31 son universidades privadas. De esas universidades privadas, 14 universidades son católicas o de inspiración cristiana, o incluso son llevadas o administradas por la Iglesia Católica. La razón más común para elegir una universidad privada en España es que son universidades más pequeñas, con clases más pequeñas y con muchas más opciones de disciplinas y actividades extracurriculares. Muchas universidades en España también tienen buenas oportunidades de becas para estudiantes internacionales. Estas becas pueden cubrir total o parcialmente las tarifas de matrícula y en algunos casos incluso ofrecen apoyo adicional para el mantenimiento y la vivienda. Las universidades españolas ofrecen tanto residencias de estudiantes, conocidas como colegios mayores, como opciones de apartamentos de estudiantes. Los colegios mayores son una opción popular para muchos estudiantes que dan no solamente alojamiento, sino también un ambiente académico y social enriquecido. Estas residencias suelen estar ubicadas cerca de los campus universitarios. Son ideales para aquellos que buscan una experiencia comunitaria más estructurada y un apoyo académico adicional. En España entonces hay estos colegios mayores, que sería algo similar a lo que existe en Inglaterra con los colleges, que son comunidades de alumnos que incluso también pueden incluir profesores que viven en una serie de edificios cercanos en donde viven, comen, estudian, juegan deportes, socializan. Es un espacio seguro donde incluso pueden tener un apoyo personalizado de un tutor y que son parte de la universidad, aunque es un espacio más
más privado dentro de la universidad. Entonces, cuando llegan a una universidad pueden decidir vivir como en estos lugares, en estas comunidades donde existen incluso muchas veces estudiantes también de nivel posgrado. Son como un grupo de dormitorios. Hablemos ahora sobre Alemania. Alemania es conocida como la inventora de la universidad moderna, pero perdió hace mucho su posición de liderazgo frente a otros países, especialmente Estados Unidos. En la actualidad, la tierra de los poetas y pensadores se enorgullece más de su sistema dual para capacitar trabajadores calificados como panaderos y electricistas. Los adolescentes que no planean ir a la universidad solicitan plazas en programas de 3 años que combinan el aprendizaje en el aula con la experiencia práctica dentro de las empresas. Como resultado, Alemania logra una calidad superior tanto en cortes de cabello como en la fabricación de automóviles. Según la ministra de Educación, la formación dual es la razón por la que son el campeón mundial de exportaciones. Los aprendices, conocidos como azubis, adquieren no solo una calificación profesional, sino también una identidad. Sin embargo, dado que Alemania produce mucho menos graduados universitarios que otros países comparables, surge la duda de si este sistema dual está produciendo las calificaciones adecuadas para las profesiones basadas en el conocimiento del futuro. El sistema dual está gobernado por un consorcio que representa casi todos los actores importantes, los gobiernos federales y estatales, las cámaras de comercio y los sindicatos. Este consorcio regula el acceso a 350 oficios definidos de manera específica. Por ejemplo, uno puede formarse para ser orfebre o si desea gestionar un McDonald's, aprender a hacerlo. Incluso hornear pan y pasteles son disciplinas separadas. Las escuelas fuera del sistema no pueden formar a azubis para un oficio reservado. En Alemania, el tipo de escuela secundaria a la que uno asiste, el título que obtiene y los exámenes que aprueba lo clasifican de por vida. Estas distinciones se hacen más temprano y de manera más rígida que en otros países. Recientemente, los alemanes están empezando a reconocer que su sistema es disfuncional, especialmente porque algunos de los estudiantes más brillantes están optando por irse a estudiar a otros países. Casi todas las universidades en Alemania son públicas y Alemania siempre ha tenido un ideal de que todas las universidades son iguales, pero por muchas razones, una de ellas el dinero, es imposible tener 130 universidades brillantes. Las universidades de excelencia se eligen cada 7 años y parte de lo que hacen es darles dinero. De hecho, algunos de estos clústeres van a recibir colectivamente recibieron 385 millones anuales con el objetivo de promover investigaciones de alto nivel que contribuyan al avance y conocimiento de diversas áreas. A través de esta iniciativa, Alemania no solo busca fortalecer su sistema educativo, sino también posicionarse como un líder de investigación e innovación a nivel global, ofreciendo un entorno académico de excelencia y competitividad. Esta iniciativa lo que busca es generar prestigio para ciertas universidades y hacer como un tipo de Ivy League alemán. Sin embargo, es como se impone la selección de las universidades y cada 7 años se cambia, pues realmente es difícil que pudieran llegar a ser como la Ivy League de Estados Unidos, que son universidades que llevan cientos de años, ¿no?, generando cierto prestigio. De hecho, una de las cosas que se les critica a esta iniciativa es que pues realmente los programas se han logrado producir poco nivel de impacto a largo plazo. Y además, pues, si bien el dinero se va hacia la investigación, esto no necesariamente habla de la calidad de un programa y se convierte más en un tema hacia afuera que hacia adentro de la calidad de la educación. Otro punto importante es que las universidades en Alemania no son centralizadas. Cada uno de los 16 estados tiene sus propias leyes y sus propias guías para la educación superior y las universidades se regulan de manera autónoma, por lo que no todas las reglas se aplican para todas las universidades. Alemania es un destino que cada vez es más popular para estudiantes internacionales, con alrededor del 25% de su población estudiantil proveniendo de otros países. Esta alta proporción de estudiantes refleja la atracción global que ejercen las universidades alemanas. El país presenta 3 tipos de universidades: las universidades académicas, las de ciencias aplicadas y las de arte y música. Esta diversidad permite a los estudiantes elegir el tipo de institución que mejor se ajuste a sus intereses
y a sus objetivos académicos. Los programas ofrecidos en estas universidades están categorizados en diversos campos como ingeniería, ciencias naturales, matemáticas, estudios médicos, derecho, economía y ciencias sociales, humanidades, lingüística y estudios culturales, medicina, veterinaria, agricultura, silvicultura, entre otros. Además, muchas universidades alemanas ofrecen programas impartidos en inglés, lo que proporciona a los estudiantes internacionales muchas oportunidades educativas. Esta inclusión de programas en inglés hace que el sistema educativo alemán sea accesible y también atractivo para estudiantes de todo el mundo, lo que permite una mayor integración y diversidad en el entorno académico. Obviamente, saber alemán le va a ayudar a tu hijo o hija. Idealmente lo sabe y lo aprendió antes de decidir irse a Alemania, ¿no? Si bien no es algo indispensable porque las clases las puede tomar en inglés, todo el resto de la vida va a ser en alemán. Y además, va a estar siendo parte de una comunidad. Cuando vaya al aeropuerto, cuando vaya al súper, cuando quiera buscar un internship, necesita hablar el idioma. Las calificaciones se otorgan en una escala del 1 al 5, aunque en algunas ocasiones los estudiantes pueden recibir un 6, indicando que su desempeño no fue suficiente para aprobar la clase. En la escala tradicional, cualquier valor entre 1 y 4 es considerado aprobado, siendo 1 la puntuación más alta que un estudiante puede obtener. De los estudiantes que yo conozco que han estudiado su universidad en Alemania, tengo varios que luego están postulando para el posgrado también. Entonces ya vivieron la experiencia de estudiar en Alemania. Una de las cosas que mencionas es que también son duros en las calificaciones. Es difícil conseguir una buena calificación. Aquellos incluso que hacen intercambios en Alemania también mencionan que justo el ajustarse a la cultura alemana, a la forma de dar clases, al método de trabajo y de estudio, es un tema para un estudiante latinoamericano. De entrada, creo que puede ser una buena idea que si tú estás pensando, si tu hijo quiere estudiar en Alemania, pues tal vez hay muchos colegios alemanes, suizos, en varios países latinoamericanos, donde siguen un sistema algo similar. Puede ser una buena idea que antes de irse a estudiar a la universidad, esté en un colegio de estos, pues para adecuarse y acostumbrarse un poco más al sistema educativo de Alemania, asegurarse que el idioma lo tiene bien para poder no solo estudiar, sino vivir en un país de esta lengua. Alemania se destaca por su educación gratuita o de bajo costo en las universidades públicas, tanto para los estudiantes alemanes como internacionales. Si bien hasta este momento los estudiantes internacionales pueden disfrutar de este beneficio en muchas de las universidades, en algunas ya han cambiado, ya se ha impuesto una tarifa para estudiantes internacionales y en otras se está hablando de imponer estas restricciones, sobre todo para aquellos que no pertenecen a la Unión Europea. En lugar de pagar matrículas altas, solo es necesario abonar. En este momento, de entrada esa tarifa no va a ser tan costosa como lo que pagarías en otras universidades en otros países. Algunas están imponiendo una tarifa a lo mejor de 5,000, 6,000 euros para internacionales, aquellos que no son de la Unión Europea. Y esto es algo que está pasando en este momento. Algunos lo decidieron hace unos meses. Algunas universidades es posible que dentro de un par de años o 1 o 2 años decidan imponer una tarifa para estudiantes internacionales, pero en este momento no tienen una tarifa, aunque seas internacional, y la universidad es gratuita también. Y en lugar de pagar matrículas altas, en la mayoría de los casos solo es necesario abonar una contribución semestral que varía entre 100 y 350 euros, la cual cubre los costos administrativos, las membresías, todo eso. Y se proyecta que los estudiantes requieren como un mínimo de 867 euros al mes para cubrir gastos. Eso es al momento en el que se está grabando el podcast, ¿no? El presupuesto mensual general puede variar, obviamente dependiendo de factores como la ubicación, el estilo de vida, el tipo de vivienda, pero en general vivir en Alemania y sobre todo estudiar en Alemania va a ser mucho menos costoso que en muchas o en la mayoría de las partes del mundo.
Además, también como para enfrentar gastos de manutención, los estudiantes internacionales son elegibles a diferentes programas de beca y de ayuda financiera. Incluso, de ser necesario, pueden aplicar para trabajar hasta 120 días completos o 240 días de medio día al año y poder con esto compensar su costo de vida. Incluso durante el 2024, los estudiantes se hizo una actualización a la ley, lo que permite que incrementar de 120 a 140 días o de 240 a 280 medios días de trabajo para los estudiantes internacionales. Como verás, hay muchas opciones. Hay muchos países, cada uno tiene ciertas cosas a favor, ciertas cosas en contra. Al final del día también en este episodio traté de resumir lo más posible para darte de manera general una visión de los distintos países, pero con información que a mi parecer es importante para tomar una decisión para tu hijo, para tu hija, ¿no? Que al final del día no es cualquier estudiante, es tu hijo o tu hija, ¿no? Y quieres lo mejor para él, por ella, para que se sienta cómodo, para que se adapte, para que esta experiencia acabe siendo una gran experiencia de vida, no solamente una gran experiencia académica, sino una gran experiencia de vida que lo forme, que forje su carácter, ¿no? Entonces, la información aquí es para que sepas qué pasa en cada uno de estos países. Obviamente hay que entrar a ver las particularidades de cada universidad, porque hay veces que dentro de las universidades hay también diferentes costos, diferentes becas, diferentes estilos de cómo hacen las cosas, si hay dormitorios, no hay dormitorios, si hay colegios, no hay colegios. Todo eso también es específico de las universidades, pero con esto tienes un poco más de idea de hacia dónde empezar a buscar, qué cosas tienes que considerar, entender las diferencias de cómo se educa en cada uno de los distintos países, qué es lo que privilegian, qué tipo de carreras hay, existen o no existen. Eso puede ayudarte a tomar una mejor decisión, apoyar a tu hijo o tu hija en su selección de dónde estudiar y que le pueda ayudar al final del día a su realización profesional a largo plazo y su realización personal a largo plazo. Finalmente para ti es tu hijo o tu hija, no es solamente alguien que va a estar trabajando en algún lugar, lo quieres ver feliz, lo quieres ver contenta, la quieres ver contenta. Recuerda que el ecosistema o el clúster donde está ubicada la universidad es importante, que no es lo mismo estudiar en Nueva York que estudiar en Londres, que estudiar en Washington o estudiar en Montreal, y el contexto brinda oportunidades y conexiones distintas, que también la mentalidad emprendedora es algo que permea la cultura universitaria y que se puede probar incluso en los resultados de los egresados, y que la interdisciplinaridad como valor de innovación es un factor muy importante, incluso más importante que el plan curricular. Y también hay que pensar en el fit, que es dónde seleccionas, dónde tu joven se puede sentir más cómodo o se puede sentir mejor. Que no es necesariamente estar cómodo, no necesariamente implica que esté retado. Y tú como su copiloto es algo que tienes que ponderar, que tienes que también investigar y definir. Con estos 3 capítulos, que son los primeros de la serie de Admissions Insights, ya puedes empezarte a dar una idea de cómo escoger una buena universidad, cómo elegir dónde estudiar, si es algo que vale la pena o no para ti, para tu hijo, si es algo que vale la pena hacer. Como decía, incluso el hecho de que estás pensando en esto para él o para ella es algo, o si tú como postulante lo estás haciendo, ya te está haciendo mejor, ya te está haciendo pensar en cosas que tal vez para alguien que decide irse a estudiar a la universidad de su ciudad que le queda más cerca, donde están todos sus amigos del colegio, no está pensando, que lo hace de manera automática. Tú ya estás empezando distinto, y esto al final del día te va a hacer alguien que va a estar mucho más en control del resto de sus siguientes años, que va a tomar mejores decisiones educativas y que va a tener al final del día mejores resultados. En los siguientes capítulos, los siguientes episodios del podcast están enfocados más a cómo postular a diferentes países, en las reglas, los procedimientos. Entonces espero que sigas escuchándonos, que esta información te sea útil para ti como postulante o para ti como papá o mamá de un joven adolescente que está queriendo y que tiene las ganas, la intención, el talento para estar buscando y queriendo estudiar en las mejores universidades del mundo. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil.
Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.